Mi nombre es Cecilia Lepelley, coordinadora del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, y los acompañaré hoy en día en esta jornada. Les agradecemos por asistir a esta convocatoria y le damos una cordial bienvenida al Coloquio Internacional del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, titulado Bienestar Escolar. A continuación escucharemos las palabras del director subrogante del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, el candidato doctor Alejandro Sánchez Oñate, quien hará un saludo de bienvenida a la actividad. Gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya conocen algunos, el ciclo de coloquios del Magíster en Psicología Educacional es una instancia abierta a la comunidad de profesionales e interesados en el área de psicología educacional, en que se comparten avances de investigaciones recientes respecto a temáticas educativas relevantes en distintos niveles y contextos educativos, permitiendo así un espacio de reflexión y de diálogo conjunto y también de aprendizaje, de modo de fortalecer nuestro quehacer y nuestra práctica educativa. En el día de hoy nos acompaña el académico Diego García. Diego, muy bienvenido a nuestro coloquio. Bueno, Diego es licenciado en Educación de la Universidad Rafael Belloso de Venezuela. También es licenciado en Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Es magíster en Psicología Educacional de la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela y también es doctor en Ciencias de la Educación de su alma mater, la Universidad Rafael Belloso. Es investigador científico con publicaciones arbitradas en materias de educación socioemocional y bienestar. Así que te damos nuevamente la más cordial bienvenida, Diego. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y tienes la palabra para compartir con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Cecilia, por la bienvenida y por la invitación. Muy agradecido con todo el equipo técnico y con toda la audiencia que nos está acompañando hoy. Para mí es un gusto estar en este coloquio y compartir de un tema que me apasiona bastante, que es el bienestar escolar. Y además, como vieron en mi trayectoria académica profesional, el tema de la educación y la psicología educacional es un tema que a mí me apasiona bastante. Como para organizarnos un poco desde el punto de vista didáctico que vamos a hacer hoy, esta sesión tiene dos objetivos claros. Uno de ellos es conocer los principales enfoques y estrategias para la promoción del bienestar escolar. Y para lograr eso, se hará un recorrido por investigaciones recientes que muestren buenas prácticas basadas en la experiencia e inspirarnos a todos para la práctica en acción. Los contenidos van a versar sobre bienestar general, bienestar escolar por niveles educativos y por supuesto el bienestar docente. Digamos que uno de los objetivos que tengo es hablar de bienestar escolar, pero tomando en cuenta los distintos agentes del contexto educativo. Y muchas veces olvidamos el cuerpo docente. Y el cuerpo docente también tiene mucho que ver con lo que es la promoción de la salud y del bienestar. Bueno, la metodología es un coloquio liderado por mi persona, pero con preguntas abiertas, puntos de reflexión y situaciones prácticas dirigidas a la audiencia. Se requiere, y ojalá sea así, una participación bastante activa de la audiencia para enriquecer esta sesión de aprendizaje. Entonces, esta es una invitación para que las personas que estén escuchando y quieran participar, dejen su comentario o su pregunta o su reflexión en el espacio dedicado para eso acá en la aplicación Zoom, que quienes me están ayudando, Cecilia o Alejandro o mi persona, iremos tomando nota de las mismas y las iremos aclarando allí mismo si se puede. Bueno, la primera pregunta es bienestar, ¿de qué estamos hablando? Y bienestar es un constructo bastante complicado de definir y mucho más si hablamos de bienestar escolar. Bienestar escolar es un constructo que ha ido generando interés en la comunidad científica, en la comunidad profesional, en la comunidad también desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de apoyo a la investigación. Por ejemplo, el Banco Mundial, la OCDC, distintas organizaciones están haciendo un llamado al estudio de la salud mental y del bienestar en los contextos educativos. Sin embargo, bueno, ahí viene la gran pregunta, bienestar escolar. ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay que
hay que recapitular algunos antecedentes teóricos y allí tenemos gran influencia de la psicología positiva, ¿ok? La psicología positiva es un movimiento que viene a estudiar lo que ellos llaman lo positivo o lo bueno de la vida. Desde un punto de vista más científico, la psicología positiva se entiende como el estudio del bienestar. Estudiar aquellos rasgos, aquellos contextos, aquellos factores que se relacionan con el bienestar psicológico. Y por supuesto también va muy de la mano con el paradigma de la promoción de la salud, ¿ok? Que también la Organización Mundial de la Salud y distintos organismos han venido haciendo énfasis en que así como se trabaja la prevención de riesgos psicosociales, también hay que trabajar por la promoción de la salud. Entonces, estamos en un caldo de cultivo donde, bueno, la psicología de la salud, la psicología positiva, la psicología educacional, en conjunto con estrategias de promoción de la salud y de prevención, nos han venido haciendo un camino para llevarlo al contexto educativo. Recordemos también que la educación tiene algo a favor, que es un hecho público. Entonces también la escuela es el espacio ideal donde se encuentran muchos esfuerzos políticos sociales. O sea, es un espacio donde las políticas educativas se encuentran sin importar el sector que venga, es decir, el sector educativo, el sector salud, el sector social, se encuentran allí. Sin embargo, volvemos a la reflexión, bueno, bienestar. Entonces, ¿qué es el bienestar? Y el bienestar es se me perdió el mouse, aquí está. El bienestar es un concepto difícil de operacionalizar, inclusive si lo vemos desde el punto de vista general. Cuando nos vamos a la literatura, específicamente a la literatura psicológica, vamos a encontrar que hay distintas connotaciones del bienestar. Hay personas que hablan de bienestar psicológico, hay otros autores que hablan de bienestar subjetivo y hay otros autores que hablan de bienestar social. Lo que sí tenemos claro es que de alguna manera el bienestar está asociado a una vida buena, a una vida saludable. ¿Ok? Ahora, distintas posturas han estudiado el bienestar. Una postura, por ejemplo, ha sido la postura hedónica, donde el bienestar se entiende como un bienestar subjetivo en el entendido que la persona realiza una evaluación de su vida y esa evaluación se basa en qué ha logrado, qué tan satisfecho está y con la frecuencia de emociones positivas y negativas. Digamos que si la persona está satisfecha y evalúa su vida en mayor frecuencia de emociones positivas, se entiende que hay un bienestar subjetivo. A otros autores, como por ejemplo Carol Riff, Seligman, plantean un constructo más complejo heredado de la visión eudaiomónica del bienestar, que es el bienestar psicológico. Para este enfoque, el bienestar psicológico es una construcción subjetiva que se va a ir logrando en distintos elementos. Por ejemplo, Seligman habla de elementos como emociones positivas, como engagement, que es compromiso, como relaciones sociales, como sentido y logros. A medida que la persona vaya construyendo espacios en esas dimensiones, va a ir construyendo su bienestar. Carol Riff también hace una propuesta muy interesante, sin embargo más eudaiomónica, más aristotélica, porque ella no toma en cuenta las emociones positivas, sino que dice que el bienestar psicológico va a ser entendido como la capacidad que tenga la persona en construirse en base a vínculos, en base a proyectos, en base al crecimiento personal y otras dimensiones. Si se dan cuenta, tanto la postura hedónica como la postura eudaiomónica hacen énfasis muy en lo individual. Entonces también hay otros enfoques teóricos como el de Keyes, que habla que el bienestar también es social. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el bienestar se construye en un contexto y en un contexto donde se van tejiendo interrelaciones, no solamente desde lo interpersonal, sino también desde pertenecer a una comunidad, pertenecer a un grupo, pertenecer a asociaciones y, por supuesto, pertenecer a la escuela. ¿Ok? Me gustaría saber, Cecilia, si vamos bien, si todo va fluyendo bien con la conexión, con el tono de voz. Perfecto, Diego. Todo Ok, bien. Se gracias. escucha y se ve perfecto. Gracias. Entonces, una posible definición de bienestar general, y me traje la de este autor que me gusta mucho, es un metaconstructo que abarca
todos los aspectos de una vida sana y satisfactoria, incluyendo aspectos psicológicos, aspectos físicos y otros aspectos vinculados a la buena vida. Entonces, fíjense que ya este autor nos plantea una visión retadora del bienestar, un metaconstructo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este concepto vamos a encontrar otros conceptos que se interrelacionan entre sí. ¿Ok? Entonces, esto es como un abanico de lo que es el concepto de bienestar. Entonces, ahora vamos a tratar de ir operacionalizando el constructo de bienestar escolar. El bienestar escolar es un constructo igual de retador porque fíjense que además tiene todos esos antecedentes, que es el bienestar psicológico, el bienestar subjetivo y el bienestar social desde el punto de vista de posturas teóricas. Ahora, al hablar de bienestar escolar, estamos hablando de un bienestar situado en un contexto. Y ese contexto es la escuela, es la situación educativa. Y acá nos encontramos algo bastante interesante, como les venía hablando al comienzo de la presentación, que la educación es un hecho público. Entonces, ¿qué quiere decir que es un hecho público? La educación en la gran mayoría de los países, y estamos hablando de países latinoamericanos, tienen gran presencia del Estado docente. ¿Okay? Entonces, la educación como hecho público es un contexto donde vamos a encontrar presencia de múltiples políticas públicas. Además de ser un hecho público, la educación tiene algo que presenta múltiples actores o múltiples agentes. Cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de estudiantes, de personal docente, personal administrativo, personal directivo, gremios, familias y comunidad en general. Entonces, tenemos múltiples agentes participando en el hecho. Acá, en esta conferencia, yo me tomé la tarea de comenzar a diagramar el bienestar desde, para mí, muy respetuosamente, son los dos grandes protagonistas del hecho educativo. El personal docente y el estudiantado o los estudiantes. Y vamos a hacer un recorrido por el bienestar escolar atravesando las distintas etapas educativas. ¿Ok? Entonces, por supuesto, cuando revisamos la literatura, bienestar escolar siempre va a estar relacionado con estudios centrados en competencias socioemocionales o habilidades para la vida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El constructo de bienestar escolar como concepto capaz que es algo novedoso, pero si analizamos los antecedentes o otros movimientos que han estudiado esto, vamos a encontrar que ha habido otros movimientos como las habilidades para la vida, como las competencias socioemocionales, como educación en valores y para la ciudadanía. O sea, hay modalidades educativas que de alguna manera apuntan a que la educación debe brindar competencias no solo para insertarse de manera satisfactoria en el mercado laboral, sino también para que las personas puedan llevar una vida sana. Entonces, ya por allí tenemos grandes autores como el concepto de inteligencia emocional, el concepto de competencias socioemocionales, de habilidades para la vida. Hay un autor que a mí particularmente me encanta, que es Rafael Vizquerra, que es un gran orientador que explica cómo llevar esto a cabo en contextos educativos que seguramente ustedes también lo conocen. Por supuesto, hay otro tema importante que es, cuando hablamos de bienestar escolar, de alguna manera también estamos tocando lo que son los ambientes de aprendizaje, el clima escolar y la salud en la escuela. Entonces vamos a ver que esto es un concepto multinivel y que en la vida real, o sea, en la escuela, son dimensiones que se van a ir tocando y que van a estar interrelacionadas entre sí. Es decir, la calidad de ambiente de aprendizaje va a tener una fuerte relación con el bienestar escolar. Y el clima escolar y la salud en la escuela también. O sea, lo ideal sería construir ecosistemas de bienestar en las escuelas donde buscamos reducir los principales factores de riesgo psicosociales y aumentar los factores de protección. Inclusive yo tuve la oportunidad de participar como oyente esta semana en un coloquio interesantísimo que hubo, que también acá en la Universidad del Desarrollo, que tuvo que ver con
clima escolar o clima de convivencia y bienestar en las escuelas, que está liderizando una investigadora chilena que me pareció impresionante porque, bueno, desde distintos lugares del mundo, todos queremos apuntar a la construcción de una escuela que busque la promoción de la salud y la promoción del bienestar, y cómo, por supuesto, el clima escolar o el clima de convivencia, depende de la literatura, la convivencia escolar es un lugar idóneo para eso. O sea, el bienestar escolar va a ser una consecuencia del clima escolar o del clima de convivencia. ¿Me explico? Entonces, acá, bueno, volvemos a, sin ganas de ser reiterativo, no hay una única definición de bienestar, ¿ok? Va a depender de la mirada teórica, donde nos estemos posicionando. O sea, si nos posicionamos desde una mirada subjetiva, más hedonista, si nos posicionamos en una mirada eudaiomónica, una mirada más aristotélica, o si nos posicionamos desde el punto de vista de bienestar social, ¿ok? Y también va a depender desde la mirada del actor educativo del cual se esté haciendo énfasis. O sea, vamos a ver que hay elementos que van a influir en el bienestar que va a depender del nivel educativo. Por ejemplo, los chicos y chicas que están en primaria o las y los adolescentes que estén cursando la secundaria, ¿ok? Y por supuesto, cuando hablemos de bienestar docente, vamos a hablar de otro tipo de dimensiones que están relacionadas con los estudiantes, pero que son determinantes en la acción docente, ¿ok? Cuéntenme si puedo seguir, si hay alguna pregunta. Entonces, cuando hablamos de bienestar de estudiante, y acá voy a apelar a la participación de todos ustedes, que sé que participan activamente en el contexto educativo, ya sea como psicólogos, como educadores, profesores, me gustaría saber su respuesta o su reflexión. En su experiencia, ¿qué elementos creen que influyen en el bienestar estudiantil? O sea, cuando ustedes piensan en el bienestar estudiantil desde el contexto de actuación, educación primaria, educación secundaria, educación técnica, educación no formal, educación universitaria, ¿creen ustedes que hay elementos que influyen en el bienestar estudiantil? Y si es así, ¿cuáles son según su experiencia? Damos un minutito, Diego, para que puedan escribir en el chat, ¿te parece? Las Sí, me parece muy respuestas. bien. Exacto. Bueno, por acá Pablo nos comenta el ambiente, y el ambiente quiere decir el personal, el aula, el establecimiento familiar, social. Sí, y indiscutiblemente el ambiente tiene que ver de manera determinante lo que es el bienestar. Habría que ver cuando decimos ambiente cuáles son las dimensiones que más se hace énfasis. Jocelyn nos habla cultura de las comunidades. En mi caso valoramos la formación en valores, base emocional para el aprendizaje efectivo. Exactamente, hay posturas y movimientos educativos que hacen mucho énfasis en los valores, y como los valores o las virtudes pueden ser una manera de llevar una vida con bienestar. Silvia nos comenta la vinculación con su comunidad educativa, apropiación e identidad con su establecimiento. Esas son variables importantísimas: vinculación, pertenencia o apropiación con el establecimiento, que entiendo que es el centro educativo. Los canales de comunicación, y eso es algo que vamos a ver presente en los distintos niveles educativos. Marcelo Pizarro nos comenta las relaciones con los pares. Las relaciones con los pares es uno de los elementos más importantes, como vamos a ver ahora en el desarrollo de la literatura, y es importantísimo inclusive también en los docentes. Pasa que esa es la última parte de la conferencia. Las relaciones con los profesores, la relación con el propio cuerpo. Además, si hablamos, por ejemplo, de secundaria, acuérdense que ellos están en un momento donde están atravesando distintos duelos evolutivos. Entonces, la parte evolutiva va a ser muy importante también cuando hablemos de bienestar estudiantil.
las relaciones positivas y negativas, el estado de salud y quizás también la relación con la familia. La familia tiene mucho que ver y es algo que se ha encontrado en las últimas investigaciones. Convivencia entre los agentes educativos, nos dice María José. Valentina nos comenta de las relaciones interpersonales, el ambiente de aula, el cuidado emocional, construcción de comunidad, dos conceptos importantísimos, pertenencia e identidad. Y me encanta que toques además la parte didáctica, motivación y estrategias didácticas. Lo didáctico también impacta mucho en la construcción de bienestar. Roberto nos habla de apoyo familiar, la escuela, los actores de la comunidad educativa, sentido y pertenencia, vínculo positivo, el sentido de la pertenencia, la valoración de los espacios. Bueno, me encanta y gracias por compartir desde su experiencia estos elementos que ciertamente tienen que ver con la construcción de bienestar. Y además me encanta esto porque desde la experiencia profesional de cada uno de nosotros, podemos comenzar a darnos cuenta cómo las aproximaciones teóricas tienen o no tienen pertinencia. Y si se dan cuenta, algo común en la mayoría de las participaciones son dos elementos importantes: pertenencia y relaciones. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por sus aportes. Vamos a seguir. Tomando todo esto que ustedes me trajeron, vamos a comenzar a encuadrar desde la teoría que nos dice el bienestar de los estudiantes. Lo primero que encontramos, y ustedes además lo vieron en su participación, es que vamos a tener una visión del bienestar estática versus una versión dinámica. Cuando hablamos de una versión estática, por ejemplo, se hace referencia al bienestar desde el punto de vista subjetivo, como el modelo de Dinner, por ejemplo. ¿Qué tan satisfecho estás tú con la escuela? Es algo estático que se mide en ese momento. Mientras tenemos una visión dinámica del bienestar, tanto las dos, como la estática como la dinámica, es una evaluación subjetiva del estudiante, ¿ok? Además es una de las grandes limitantes y además es algo hermoso. Nadie puede decirle a una persona cómo es su sensación de bienestar. Cada uno de nosotros construye esa sensación de bienestar. Entonces, todo esto está basado en evaluaciones subjetivas. La perspectiva dinámica del bienestar hace referencia a los estudios de bienestar multidimensional. Como ya había hablado hace un rato, por ejemplo, el modelo de Carol Reeve aplicado a la escuela o el modelo PERMA de Seligman aplicado a la escuela. ¿Ok? La escuela se considera una fuente importante de bienestar subjetivo tanto en la infancia como en la adolescencia. Y esto nos lo dicen todas las investigaciones, inclusive antes de existir la psicología positiva. Es decir, cuando se estudia la experiencia de bienestar tanto de estudiantes de primaria como estudiantes de secundaria, se va a encontrar que la satisfacción con la escuela es un importante predictor del bienestar subjetivo de la persona. Y por supuesto no es de extrañar porque gran parte del tiempo que nosotros en aquellas etapas evolutivas transitamos es en la escuela. ¿Okay? Entonces nos llama a reflexionar cómo los estudiantes valoran su experiencia en el centro educativo. Entonces cuando hablamos de bienestar de estudiantes, por supuesto que vamos a hacer referencia a pensamientos, es decir, la parte cognitiva, las expectativas de aprendizaje, de grupo, de crecimiento, las emociones generadas en el contexto educativo. Inclusive ahora hay investigaciones muy interesantes que hablan incluso de emociones académicas. ¿Cuáles son las emociones que experimentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje? Fíjense que muchos de ustedes hicieron énfasis en pertenencia a la comunidad educativa. Esta identidad institucional, estos valores, esta visión educativa es coherente con mi persona. Yo pertenezco a este centro educativo. Se hace un espacio para mí en este centro educativo. Las decisiones que se toman en el centro educativo son coparticipativas o son impuestas de un tema muy importante además en la adolescencia. Y por supuesto el estado personal, cuando hablamos de estado personal es todo lo individual. Entonces, cuando hablamos de bienestar estudiantil debemos incluir unas dimensiones específicas y ustedes ven que la lámina está dividida en dos. La parte de arriba de alguna manera es desde el punto de vista teórico lo que debe considerarse.
Y abajo encontramos una serie de rectángulos que incluyen unas variables. Estas variables son lo que incluye la investigación internacional como predictoras y constructoras del bienestar estudiantil. Y fíjense que la mayoría de la participación de ustedes estuvo en torno a la presencia de las mismas. Por ejemplo, bienestar estudiantil debe incluir los elementos estables de la vida. Cuando hablamos de los elementos estables de la vida, las evaluaciones, las promociones, aprobar o no aprobar, o sea, los requisitos estables de la vida escolar. Las relaciones con el entorno, y cuando hablamos de relaciones con el entorno, va desde con el profesorado, con los pares, con las políticas del mismo centro educativo, ¿ok? Valoración de los componentes escolares tiene que ver con algo que por allí también hablaron en las participaciones, por ejemplo, la infraestructura, los recursos, los espacios, el material didáctico y, por supuesto, el componente hedónico y los componentes florecientes, que es la eudaimonia. Repito, el componente multidimensional del bienestar. La literatura, por ejemplo, nos habla de competencias socioemocionales. Cuando nos habla de competencias socioemocionales, por ejemplo, podemos hablar de inteligencia emocional, de inteligencia social, de autoestima, de autoconcepto, de regulación, y bueno, todo lo que incluye esa literatura. Y no es de sorprendernos que también esté presente el constructo de resiliencia, porque vamos a estar claros que la trayectoria educativa no siempre suele ocurrir que las cosas pasan o suceden como los estudiantes piensan. Entonces, a lo largo de la trayectoria educativa se van a ir presentando distintos obstáculos. Pueden ser obstáculos académicos, pueden ser obstáculos económicos, pueden ser obstáculos sociales, y la permanencia o no del estudiante en la trayectoria educativa también va a depender de la resiliencia, es decir, qué tanto ese estudiante va a tener la capacidad de sobreponerse a estos eventos inesperados o a estos eventos fuertes y seguir la trayectoria educativa. Y allí también entramos en una reflexión muy importante. Nuestro centro educativo considera y promociona espacios de resiliencia. Preparamos a los estudiantes para afrontar situaciones que suceden según lo no planificado. Es decir, bueno, estudié mucho y no aprobé, o tengo dificultades interpersonales con mis compañeros, o tengo dificultades interpersonales con el profesorado. Entonces, desde la planificación escolar se crean espacios y se piensan espacios en los cuales los estudiantes puedan encontrar formas de afrontamiento. Esa parte es importantísima. Yendo ya a variables específicas, bueno, la satisfacción escolar. La satisfacción es un constructo bastante polémico porque muchas personas piensan, bueno, tenemos el bienestar por un lado y tenemos la satisfacción escolar por otro. Y ahí viene el gran reto de evaluar la satisfacción. Cuando hablamos de satisfacción, ¿hasta qué punto somos específicos de preguntarle al estudiante qué tan satisfecho está con la escuela? Entonces, por supuesto, ahí se abre un abanico. Satisfacción con el propio desempeño, satisfacción con las políticas de aula, satisfacción con el profesorado. Ahora, desde un punto de vista individual, podemos hablar de satisfacción escolar como qué tan bien se siente ese estudiante en ese espacio educativo. ¿Ok? Por supuesto, siguiendo la tradición hedonista, qué tanto afecto positivo o afecto negativo reporta el estudiante, porque por más de que el bienestar lo miremos desde una postura eudaimónica o una postura de crecimiento personal, es difícil construir un bienestar cuando tienes una alta frecuencia de emociones negativas, como por ejemplo, que te molesten los compañeros, el bullying escolar, no sentir que estás en tu espacio. Entonces, por supuesto, uno de los focos de acción también tiene que ser buscar menor afecto negativo. Cuando hablo de afecto positivo y afecto negativo, tiene que ver con, bueno, emociones positivas o las emociones negativas, ¿ok? Relaciones sociales en la escuela es un elemento importantísimo,
¿ok? Gran parte del bienestar estudiantil se construye en las relaciones sociales y sobre todo con los pares, ¿ok? Entonces, este es un punto de intervención muy importante cuando hablamos de políticas educativas en bienestar escolar. Las emociones académicas son otras y ahora hay una literatura muy interesante en las emociones académicas. Por ejemplo, hay autores que hablan de emociones académicas como, bueno, ¿qué sucede cuando el estudiante aprende? Pero hay otras emociones como, por ejemplo, las emociones epistémicas, que tienen que ver con aquellas emociones que se generan cuando el estudiante descubre aprendizaje. ¿Ok? Y también, si esto lo conectamos con una literatura más tradicional, también vamos, los que somos docentes, nos vamos a tener esto muy claro, la ansiedad académica, la ansiedad ante los exámenes. Entonces, las emociones académicas pueden ser un catalizador para bien o para mal de la experiencia educativa. E incluso también las emociones, si nos acordamos de la teoría de autoeficacia, una de las fuentes de autoeficacia es el estado fisiológico. Dentro del estado fisiológico están las emociones. Si yo reporto que mis emociones académicas son displacenteras, posiblemente voy a ir creando esquemas en los cuales yo no me siento autoeficaz o no me siento competente y posiblemente termine fracasando en la experiencia escolar. Mientras que si puedo ir cultivando e identificando emociones agradables, emociones placenteras, lo que llaman emociones positivas, posiblemente esos esquemas mentales se van a ir fortaleciendo y se puede ir cultivando una sensación de autoeficacia. ¿Ok? ¿Me sigue la audiencia? ¿Vamos bien? Sí, Diego. Ok. Por supuesto, cuando hablamos de bienestar, y aquí viene una mirada más eudaimónica, hablamos de la autorrealización. Y más adelante vamos a reflexionar sobre eso, porque ¿qué rol tienen las estrategias didácticas en el bienestar escolar? Una de las cosas que les cuesta a los estudiantes, y aunque parezca es algo paradójico, es conectar la escuela con su autorrealización. Entonces, más adelante vamos a hablar de cómo también las estrategias de aprendizaje situadas en aprendizaje significativo pueden ayudar a esto. ¿Ok? Es decir, que ellos sientan que la escuela, ¿ok?, da respuesta a sus expectativas de crecimiento. La autoestima académica, que veníamos hablando de eso en relación con las emociones académicas, es decir, las emociones académicas van a vincularse con la autoeficacia. Recordemos que la autoeficacia es una valoración específica de cómo pienso yo que puedo hacer las cosas, mientras que la autoestima es una valoración más general. Entonces, las emociones, la autoeficacia va a tener un impacto directo en el autoestima. O sea, qué tan bien o qué tan mal me valoro yo como estudiante, ¿ok?, en la experiencia educativa. Inclusive, creo que algunos lo mencionaron en la pregunta, el tema físico, el tema de salud y quejas somáticas. Para nadie es un secreto que cuando los niños no se sienten bien en el espacio escolar, pueden comenzar a experimentar quejas somáticas o inclusive llegar a inventar quejas somáticas. Por ejemplo, ay, mami, yo no quiero ir a la escuela porque me duele la barriga o la panza, no sé cómo le dicen allá, o me duele aquí. Entonces los niños comienzan, por supuesto, comienzan a reflejar o problemáticas reales o problemáticas que ellos mismos buscan como estrategias de evitación para no asistir a la escuela. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la medición de este constructo? ¿Ok? Hay distintas formas de evaluar el constructo. Bueno, ustedes están haciendo un magíster, así que ya de alguna manera saben de metodología de la investigación avanzada, pero acá viene un dilema también, porque fíjense que si estamos hablando de bienestar, vamos a hablar de bienestar desde distintas posturas. Postura hedónica, postura eudaimónica y postura social. ¿Ok? Como bien sabemos, cada instrumento de evaluación, cada instrumento de medición está basado en un modelo teórico. ¿Okay? Entonces ahí viene el gran dilema de cuando vamos a trabajar bienestar. Bueno, uno, ¿cuál es el modelo del bienestar
más coherente con mi visión educativa, mi visión antropológica y mi visión de proyecto educativo. ¿Ok? 2, ese modelo teórico tiene alguna escala desarrollada, tiene alguna forma de medición, tiene alguna forma de evaluación. Y 3, debo entonces crear una escala de medición. Bueno, esas son las 3 grandes preguntas cada vez que vamos a hablar de medición de bienestar. Sin embargo, haciendo estas salvedades, hay que decir que hay algunos instrumentos consolidados en la literatura científica para medir bienestar. Algunos de ellos son escalas genéricas. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les venía diciendo en la introducción, el bienestar general, como PERMA, como la medida de bienestar multidimensional de Carol Reef, se aplican a estudiantes y se deduce que se está hablando de bienestar estudiantil. Sería interesante saber qué piensan ustedes de eso. Yo puedo aplicar una escala PERMA Profiler que habla de emociones positivas, engagement, meaning, y porque la aplico a estudiantes, yo creo que estoy hablando de bienestar estudiantil. Bueno, posiblemente no. Posiblemente es una medida de bienestar en personas en contexto estudiantil, pero no necesariamente te está hablando de su bienestar estudiantil. ¿Me explico lo que quiero decir? Lo mismo también pasa con el segundo cuestionario, Wellbeing and Social Cuestionario. Esto lo puse acá para que quiera lo pueda buscar. Sí hay algunos más específicos, como por ejemplo el índice de bienestar personal en la escuela, en niños. Por ejemplo, este es una escala diseñada para medir específicamente el bienestar de los niños en la escuela. Inclusive también está esta que la pueden buscar, que es una escala breve para medir, ojo, bienestar subjetivo, o sea que fíjense que acá se está midiendo desde lo hedónico el bienestar en la escuela para adolescentes. ¿Okay? También hay alternativas no cuantitativas, hay alternativas cualitativas. Entonces, bueno, desde las posturas cualitativas, cada uno de ustedes podría elaborar un abordaje más comprensivo, más interpretativo, inclusive más fenomenológico del bienestar estudiantil, pero ya hay algunas formas cualitativas que se han ido consolidando en la literatura. Por ejemplo, el cuestionario abierto de bienestar escolar, que es el CABES, y un guión de preguntas, unas preguntas directrices para grupos de discusión, que es el que lo que se puede utilizar en focus group. Entonces, a pesar de que bienestar estudiantil es un tema bastante diverso, ya se han comenzado a desarrollar escalas. Por ejemplo, una de las cosas que encontraba esta investigadora chilena en su coloquio de esta semana es que no existe una escala en Latinoamérica que mida el bienestar estudiantil y el clima escolar o el clima de convivencia. Entonces, fíjense que hay una laguna en el conocimiento, no solamente desde una mirada del bienestar estudiantil, sino cómo ese bienestar estudiantil es una consecuencia directa del clima de convivencia o el clima escolar. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que acá hay mucho que hacer. Bueno, ahora pensando más específico, y acá pueden, los que trabajan en primaria nos llevan una ventaja en esta reflexión. ¿Creen que hay elementos que influyen en el bienestar de estudiantes de educación primaria? O sea, ¿creen ustedes que los estudiantes de educación primaria hay elementos específicos que impacten en su bienestar? Entonces, los que quieran participar, por favor, sírvanse del chat y les doy un tiempo para que lo hagan, por favor. Cecilia, la pregunta está consolidada. Siento mucho silencio o estamos pensando. Estamos pensando. De hecho, ya hay una Ciclo respuesta. básico. Ayúdame tú acá. Educación primaria es ciclo básico. Primer Sí, grado a sexto grado.
entre preescolar y secundaria? Acá tenemos ciclo básico, claro, es de primero a cuarto y abarca también quinto a octavo. Esa es como la básica, la gran básica, digamos. Y después el secundario que tiene que ser allá es la enseñanza media que llamamos nosotros, que va desde primero medio a cuarto medio. Antes de secundaria, sería entonces la pregunta. ¿Qué creen ustedes que hay elementos que impactan en el bienestar de estudiantes antes de la secundaria? Ujú. Bueno, fíjate, qué bueno que la pregunta ya quedó consolidada. Entonces, Silvia nos habla de vinculación familia y escuela y ciertamente es uno de los elementos que más la literatura deja claro. La alimentación saludable, cuidado, amor. Jocelyn nos habla de normas de higiene, de sueño, juego. Mira, el espacio de normas y disciplina es importantísimo. Y por supuesto el juego, porque además el juego tiene una función evolutiva importantísima. A través del juego aprendemos y a través del juego nos desarrollamos. Claro, Ana Francisca también nos dice la cercanía del profesor con sus estudiantes, por supuesto. Sí. Roberto nos habla del apego que mantienen los estudiantes con las profesoras, además de la alimentación, el juego y el espacio físico, y Jocelyn nos habla del vínculo seguro. Sí, ciertamente esta es una pregunta que la literatura también se ha ido realizando y se han encontrado algunas respuestas muy interesantes, que yo traté de esquematizarlas como una forma de que nos vaya quedando claro cuáles son estas dimensiones en las cuales nosotros como profesionales que operamos en la educación podemos intervenir. Si ven, de primero vamos a encontrarnos, y además en negrilla, una negrilla intencional, relaciones con pares y docentes. O sea, cuando hablamos de bienestar en estudiantes de primaria, vamos a encontrarnos que la dimensión o el elemento que más construye el bienestar son las relaciones con los pares. Las relaciones con los compañeritos, con las compañeritas, que también me llevo con mis amiguitos, que tanto me incluyen en los espacios de juego, ¿ok? Es decir, qué tanto pertenezco a la tribu, ¿ok? Y por supuesto, la relación con la docente o el docente. Y por supuesto, entonces acá se habla de una relación empática, una relación de cercanía, una relación de respeto, una relación de consideración, una relación donde el niño o la niña sienta que hay una apertura para preguntar, para ser atendido, para ser escuchado, y donde el trato es cordial y es amable. Entonces, eso nos lleva, por supuesto, al clima escolar. Entonces, el clima escolar de ese salón de clase nos debe hablar de un ambiente afectivo, un ambiente de aprendizaje de calidad y sobre todo de seguridad. Es decir, que los niños se sientan seguros o seguras con las características de personalidad de ese docente o esa docente. Otra de las cosas que además nos señala la literatura es la autorregulación de los estudiantes, porque además, como vamos a ver acá, que lo puse muy abajito, pero ustedes lo dijeron, la educación primaria, aunque ya ellos vienen de la etapa preescolar o de la educación inicial, ustedes me pueden decir allá cómo se conoce la educación de párvulos o educación inicial, educación preescolar, o sea, cuál es el término más adecuado. Aunque ellos vienen de allá, cuando llegan a la educación primaria, tienen el gran tema de la discontinuidad escuela-familia. Entonces, allí es donde los comentarios de ustedes, muy bien acertados, nos hablaban de normas, de espacio, de roles, o sea, ayudar a entender al niño que hay dos espacios, casa, que incluye la familia, y escuela, que incluye todo, unas características. Entonces, allí viene todo lo que es normativas, planificación, roles. Entonces, ahí viene la autorregulación. No solamente la autorregulación entendida como la organización para el aprendizaje, sino más bien la autorregulación emocional de que hay cosas que no puedo hacer acá porque esta no es mi casa. Entonces, esto no es esperado de mí. Entonces, ahí por supuesto vienen comportamientos disruptivos, comportamientos de adaptación. Los que son docentes o las que son docentes de primaria saben que los primeros días de adaptación nos hablan mucho de esto, o sea, de crear rutinas,
de los vínculos, de separarnos de mamá, de separarnos de papá, de apegarnos a un horario, ¿ok? Y el optimismo. Estas tres cosas son claves. Optimismo, compromiso y emociones. Las emociones nos hablan, por supuesto, de que los niños en esas... Ahí entra el juego, entra la planificación de experiencias de aprendizajes lúdicas, estrategias, o sea, todo ese accionar pedagógico y didáctico que tienen los docentes que trabajan con niños, en cómo generar un compromiso escolar a través de las emociones y sobre todo el optimismo. Ustedes dirán, ay, pero qué palabras tan complicadas para niños tan pequeños, pero los niños viven estos constructos en su tamaño. Por ejemplo, el proceso de lectoescritura es algo que es sumamente retador para un niño. Entonces, crear espacios en los cuales los niños desarrollen una mentalidad de crecimiento y de optimismo, es decir, sí lo vas a lograr, igual pasa con las matemáticas, o sea, crear un ambiente de optimismo, de que si se puede, estás trabajando para eso, cada vez estás mejor. Inclusive yo cuando hablo de la docencia como profesión, siempre digo que uno de los elementos clave que debe tener la docencia es el optimismo. O sea, si tú no piensas que puedes hacer algo por esos estudiantes, sin importar el nivel educativo que sea, entonces debes retirarte de la docencia, porque no hay nada más optimista y más esperanzador que la acción docente. ¿Ok? Y las investigaciones también han demostrado que hay una urgencia. Entonces aquí políticas educativas en generar estrategias no violentas para el manejo de conflictos. Claro, porque tú tienes a niños que están en esa discontinuidad, espacio escuela, espacio familia, en ese espacio de autorregulación. ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo me comporto? ¿Qué no se espera de mí? ¿Cómo no me debo comportar? Entonces, no puedo irme a las manos con el compañerito que me hace algo, ¿ok? No puedo morder al compañerito que me hace algo. Entonces, urgentemente, los niños a esta edad necesitan, para la construcción de ese bienestar, que se haga mucho énfasis en estrategias no violentas para el conflicto. Y además, no me quiero ir por allí porque ese no es el propósito de esta charla. Para nadie es un secreto que sin importar el país donde hagamos foco, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, uno de los flagelos que más está afectando la convivencia escolar es la violencia. Violencia en múltiples sentidos, violencia simbólica, bullying, violencia física, inclusive algo que nosotros por lo menos no vivimos y que ustedes, bueno, pienso yo que casi todos somos pares de la misma edad. Nosotros no vivimos la violencia en redes sociales, o sea, la escuela se quedaba en la escuela. Entonces, si había una experiencia de bullying, se quedaba en la escuela, pero ahora el bullying se generaliza o la violencia se generaliza. Entonces, es urgente intervenir en cómo la escuela puede prevenir espacios de violencia o cómo puede prevenir el bullying, y por supuesto que ese bullying no haga escala a otros contextos como casa o como vida en general. Antes de avanzar, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o pregunta con estudiantes de educación primaria. ¿Alguien quiere compartir algo, alguna reflexión? Está muy interesante, comenta Jocelyn. Bueno, muchas gracias, Cecilia y Jocelyn. Sí, la prevención es un tema ideal. Además, una de las cosas que deben hacer quienes gestionan la educación, y eso va desde la gente que toma grandes decisiones hasta el que planifica una clase, es decir, nosotros, ¿cómo puedo prevenir un problema? Y cuando hablamos de bienestar o cuando hablamos de competencias socioemocionales o cuando hablamos de convivencia, no podemos esperar que surja el problema. Debemos prevenir el problema. O sea, no debemos esperar que surja la primera manotada en el salón de clase. No podemos esperar que surja el primer insulto en el salón de clase. O sea, desde el día cero, nuestro eje transversal también debe ser la convivencia. Entonces no podemos sentarnos a esperar que suceda, porque va a suceder. Lo que debemos comenzar desde el día cero es qué estrategias puedo llevar a cabo en la educación de estas competencias. Bueno, voy a seguir entonces con estudiantes de secundaria. Y como yo más o menos sabía que el tema de las nomenclaturas de los niveles educativos es complicado, acá le puse adolescentes.
Entonces, ahora, quienes trabajan con adolescentes, es decir, educación secundaria, y previo al ingreso de educación técnica o previo al ingreso de educación universitaria, ¿qué creen ustedes que influyen en la construcción de esa experiencia de bienestar de estudiantes de secundaria? Les doy un tiempo para que participen en el chat, por favor. Cuéntame, Cecilia, si la pregunta está consolidada. Yo por lo menos la entiendo bien. Ok, Bien. muchas gracias. No, vamos por acá, ya comienzan a participar. Relaciones interpersonales efectivas, porque además, ya aquí pasamos a otro estadio, otra etapa evolutiva con otras demandas. Y lo que trabajamos con adolescentes sabemos que la tarea psicosocial más importante es la construcción de la identidad. Y en esa construcción de la identidad, los otros, amigos, padres y comunidad tienen un rol importantísimo. Valentina nos habla de relación y vínculo con los pares, una vez más, construcción de la identidad, sentido de pertenencia, una vez más, construcción de la identidad, que es la principal tarea psicosocial. Vamos a ver si alguien más que trabaje con adolescentes comparte su experiencia. Jocelyn nos habla de muy importante todo lo relativo a la afectividad y a la sexualidad, un pololeo sano, que más o menos entiendo que es un noviazgo sano, resolución pacífica de conflictos como tema transversal y autocuidado de toda índole, exacto, porque además la adolescencia es las primeras veces de muchas cosas, del pololeo, de los noviazgos, de las primeras salidas, de las primeras invitaciones que pueden ser riesgosas, a conductas riesgosas como el alcohol, el sexo irresponsable, los cigarrillos, las drogas, o sea, y resolución de conflictos y autoestima. Muchas gracias, Victoria. Roberto nos habla de la construcción de la identidad, la relación con los pares y trabajar con adolescentes las relaciones emocionales. Valentina agrega significado y construcción del proyecto propio, autoconcepto y autoconcepto respecto a lo que se espera, exacto, la importancia del proyecto de vida. Y Fernando nos habla de considerar la etapa de desarrollo, la interacción, la pertenencia y la identificación con otro. Muy bien. Fíjense que yo he hecho mucho énfasis en lo evolutivo. Y como la mayoría de ustedes son educadores o psicólogos o tienen que ver algo con el hecho educativo, yo estoy seguro que ustedes vieron una materia en su formación profesional de pregrado o posgrado que fue psicología del desarrollo o psicología evolutiva. O sea, lo evolutivo es importantísimo y mucho más cuando hablamos de bienestar. ¿Por qué? Porque lo evolutivo nos va a traer necesidades en específica. Fíjense como cuando hablamos de primaria, hablamos de la discontinuidad, casa, familia, escuela, de la autorregulación. Cuando hablamos de adolescencia, hablamos de otros temas. Y otros temas, por ejemplo, por supuesto, son la construcción de la identidad y las primeras veces que nos llevan a contextos o a espacios de conductas de riesgo. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias por participar. Voy a avanzar por acá. Allá. Voy a avanzar por acá. Entonces, ¿qué nos dice la literatura científica que construye el bienestar de los estudiantes de secundaria? Bueno, fíjense que siempre hay como una confusión con que la gente piensa que el adolescente se voltea de la familia o se aleja de la familia. No, muy por el contrario. En la adolescencia, una de las cosas que o sea, sin mencionar el hecho del bienestar general, hablando del hecho del bienestar educativo o bienestar escolar, el apoyo e implicación familiar. O sea, un adulto cuidador, allá no dicen representante, apoderado, puede ser Cecilia, la palabra apoderado. Apoderado, efectivamente. Apoderado, un adulto significativo que esté allí y me genere apoyo, al que yo le pueda plantear dudas, al que me pasó esto hoy en la escuela y no supe qué hacer, o me están aplazando en una materia y necesito ayuda. O sea, la presencia no intrusiva de un adulto significativo. La implicación familiar y el respeto a esas decisiones que se toman a la edad. ¿Okay? O sea, eso es importantísimo y es lo que la literatura más indica.
en primer lugar. Y en segundo lugar, como muy bien ustedes los dijeron, las relaciones con los pares. Nosotros somos seres sociales. Entonces, en donde estemos, vamos a escuela, trabajo, contexto no formal, vamos a buscar tener relaciones con nuestros pares, relaciones agradables. ¿Ok? Entonces, fíjense que primera dimensión familiar, segunda dimensión pares, tercera dimensión personal docente. Y para el estudiante de secundaria, lo que se espera es que el personal docente sea cercano, sea empático y sea orientador. Fíjense que yo hago mucho énfasis también en lo didáctico, porque yo a veces pienso que con los discursos a veces confundimos a la gente. El educador es educador. Como educadores, porque yo también soy licenciado en educación, como educadores tenemos un bagaje de competencias socioemocionales. Somos empáticos, somos cercanos, pero nuestro rol principal es ser profesor. Entonces, a veces los discursos muy pueriles, a mi juicio, y pido disculpas si alguien no está de acuerdo, quieren confundir la visión del educador con un educador terapeuta. No. Es más, los estudiantes no quieren un educador psicoterapeuta. Para eso está el psicólogo o el orientador. Lo que espera el estudiante de su personal docente es que sea cercano, empático, respetuoso y orientador. Entiéndase orientador como una persona que sabe de su materia, que conoce de su materia y busca estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque a veces en esto de reflexionar tanto la educación, a veces yo muy respetuosamente pienso que el rol del educador se va como diluyendo. No, el educador se apoya de muchas herramientas y entre ellas las competencias socioemocionales, pero el educador nunca puede dejar su accionar didáctico, su accionar pedagógico o su accionar andragógico. ¿Me explico? O sea, el educador enseña y el estudiante espera que se le enseñe. Que el estudiante espera que se le enseñe por vías lúdicas, eso es otra cosa. Que el estudiante espera que se le enseñe por la gamificación, eso es otra cosa. Pero el principio de enseñanza y aprendizaje nunca se puede violentar. No sé si queda claro o alguien quiere aportar algo sobre eso. Entonces, fíjense que los contenidos relevantes a la vida real, y ahí lo conecto con esa visión de bienestar, de crecimiento personal, y esto nos interpela a nosotros como docentes. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra planificación de aprendizaje de clases debe incluir actividades vinculadas a aprendizaje contextualizado, aprendizaje situado, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en problemas, es decir, muchas veces, y nosotros también fuimos adolescentes y fuimos además estudiantes universitarios, ¿cuántos contenidos nosotros vimos que no eran relevantes para nosotros? Y muchas veces no es que no eran relevantes, es que la forma en cómo esos contenidos se enseñaban no tenía nada que ver con nuestra realidad. Entonces, acá nos interpela nuestra acción didáctica de cómo planificar espacios de aprendizaje donde partamos de la realidad de los estudiantes. ¿Okay? Otra cosa importantísima es la no sobrecarga. La no sobrecarga y el respeto a los espacios no escolares. Es decir, los adolescentes también están en una construcción de la identidad. Entonces, ellos también asisten a otras dimensiones de la vida que no solamente son la escuela. Entonces, la escuela y nosotros como docentes podemos enviar tareas y deberes, pero tareas y deberes que se hagan en tiempo y forma y no sean invasivas a los espacios no escolares. ¿Me explico? Principio de... bueno, este es uno que además tiene que ver con lo evolutivo. Acuérdense que la adolescencia es la edad de los ideales y de la justicia. Entonces, para llevar una convivencia sana, una construcción de un proyecto educativo donde se espere una convivencia sana, debemos dejar claros los principios de justicia, los principios de equidad y normas claras, porque esto a esta edad es un tema muy sensible. O sea, ¿por qué a fulano sí y a fulano no? Pero ¿por qué se tomó esta decisión y esta decisión no? Acuérdense que además en esta edad ellos creen que, bueno, dominan la equidad y las normas de justicia como otra cosa, entonces siempre además quieren debatirlas. Entonces, ¿qué nos recomienda acá la literatura? Una co-construcción colaborativa de, por ejemplo, lo que se llama, ya me dirán ustedes cómo se llama en Chile, el manual de convivencia. No sé cómo lo conocerán ustedes.
o de esas normas de funcionamiento básicas. O sea, bueno, vamos a construirlas entre todos. ¿Ok? Y por supuesto, en último lugar, pero muy importante, condiciones escolares, infraestructura y recursos. Acá veo que tengo algunos comentarios. Reglamento interno de convivencia escolar, exactamente. Acá es reglamento de convivencia. Cuenten, ¿alguien quiere agregar algo o podemos seguir? Ya, acá tengo una participación un poco. Valentina nos cuenta, me parece muy interesante cada uno de los elementos planteados, da para reflexionar mucho, porque desde mi mirada en la educación secundaria el contexto suele poner énfasis en el desarrollo cognitivo por sobre lo emocional y el resguardo del bienestar. Se piensa que porque son estudiantes en una etapa evolutiva más desarrollada, se les puede exigir más exactamente y se les puede llenar de tareas extraescolares. Y a veces los profesores suelen ser muy estrictos y a veces poco cercanos. Entonces, claro, por eso te digo que esto nos interpela y nos hace reflexionar sobre nuestra acción docente. O sea, ¿qué tan demandante o qué tanta sobrecarga genero yo en mi espacio de aprendizaje? O sea, esos espacios de aprendizaje los puedo lograr acá mismo. E inclusive además así puedo velar de que ellos hagan las actividades y puedo dar un feedback y una retroalimentación oportuna y en tiempo real. Roberto, voy a tomar un sorbito de agua. Roberto nos dice, estoy de acuerdo, el profesor debe estar en lo pedagógico. A veces también funcionamos como terapeutas, psicólogos. Exacto. Por eso les digo, o sea, el educador se vale de muchas competencias. Y está bien que seamos empáticos, que solucionemos problemas, pero no se nos puede perder nuestro eje transversal, que es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Okay? O sea, en nuestro norte siempre debe estar la pregunta, ¿cómo planifico un espacio de enseñanza-aprendizaje óptimo? Y espero yo que gracias a este coloquio, cuando hablemos de óptimo, incluyamos un espacio respetuoso y un espacio de construcción de bienestar. ¿Okay? Bueno, creo que puedo seguir, ¿verdad, Cecilia? Sí, no hay más comentarios. Y luego de la secundaria viene la vida adulta o preadulta, o lo que llaman ahora adultez emergente en estos países tan complicados para construir una adultez clásica. Bueno, acá vamos a hablar un poco de la educación superior, entendida en dos grandes niveles, la educación técnica y la educación universitaria. Más o menos ayúdenme ustedes a construir, porque cuando a mí me hablaron, me dijeron que acá había mucha gente que trabajaba en educación técnica. En el entendido que la educación técnica es ese espacio que está entre la secundaria en la universidad tradicional, donde el estudiante se le prepara para una inserción técnica en el trabajo. Mientras que en la universidad se le prepara para una formación teórico y mucho más profunda para el trabajo. Entonces, vemos que hay las dos diferencias y cuéntenme si todas las compartimos. La educación técnica hace más énfasis en ocupaciones, en cosas que se aprenden para la inserción laboral, mientras que la educación universitaria, bueno, sabemos que es mucho más larga, más teórica y más Acá igual, Diego, solo que a nosotros también contamos con liceos técnicos, por ejemplo, que también tienen esa como Ahí va. línea, digamos, y también tenemos institutos técnicos que se optan a cambio de la universidad, por ejemplo. Algunos optan por estudiar en instituto. Exacto. Perfecto. Entonces, sí, y cuando vas al colegio técnico, puedes seguir a la carrera universitaria porque te convalidan créditos, ¿verdad? No necesariamente, no. Bueno, entonces... Hay institutos, en los institutos profesionales, o sea, técnicos, ahí pueden tomar una ingeniería en ejecución, por ejemplo, que es más técnica, y después subir, digamos, o homologar esos ramos y tomar una ingeniería distinta, ¿ya? Bueno, entonces... Pero los liceos no si entendemos lo mismo por educación técnica, sí, entonces. Puede ser en bachilleratos técnicos o puede ser en colegios claro. técnicos, más o menos parecido acá. Entonces, bueno, acá hablamos de educación técnica y educación universitaria. Entonces, acá la literatura ha encontrado importantes elementos que hablan del bienestar. La adaptación universitaria o la adaptación al colegio técnico, o sea, porque bueno, ellos vienen de una secundaria donde se esperaba algo de ellos y acá comienza otra discontinuidad. Un proceso de adaptación distinto.
hacerme responsable de mi propio proceso de aprendizaje, hacerme responsable de las prácticas educativas, hacerme responsable de comprender un lugar con nuevos funcionamientos, nuevas formas de evaluación, nuevas conductas que se esperan de mí, nuevas formas de sanción y nuevas formas de promoción. Entonces, los que trabajamos con educación técnica o universitaria sabemos que muchas veces los estudiantes llegan a desertar del sistema, no a veces tanto por las materias, sino por lo que se les dificulta adaptarse o a esa educación técnica o a esa educación universitaria. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en políticas preventivas de adaptación universitaria. O sea, ¿qué es lo que más les cuesta a los chicos y chicas cuando llegan a esta etapa educativa? Acá nos vamos a volver a encontrar lo que siempre les dije, o sea, hablar de bienestar universitario es casi que, o sea, casi que no existe ese constructo. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que hay aproximaciones desde el bienestar multidimensional, es decir, investigadores que se sitúan en enfoques teóricos como PERMA o en enfoques teóricos como el de Carol Reef y los tratan de extrapolar a la experiencia universitaria. Esta semana salió un paper que no he tenido tiempo de leerlo, que es un intento de convertir el PERMA es un modelo de bienestar, como les he dicho, pero situado en la universidad. Es decir, esa P de emociones positivas, contexto universitario, esa E de engagement, compromiso, situado en contexto universitario. Es una publicación muy interesante, pero no he tenido tiempo de leerla, y ojalá que esté bien hecha, porque entonces sería un primer instrumento que se acerca al bienestar desde la experiencia universitaria. ¿Ok? Satisfacción estudiantil universitaria nos remite a enseñanza. Cuando hablamos de enseñanza, son muchas las variables allí involucradas, pero lo que más remite al bienestar estudiantil es el feedback. Bueno, y ahí Ernesto Panadero ha trabajado mucho sobre eso. ¿Cómo debe ser el feedback en este nivel técnico universitario? Debe ser un feedback que sea orientador, que sea oportuno y que se le brinde al estudiante oportunidades de mejora más que de penalización. Porque muchas veces le decimos a los estudiantes, no, pero no decimos cómo ese no se puede convertir en sí. Entonces, para los que trabajamos en este nivel educativo, esto nos llama a la reflexión de cómo mi evaluación o mi forma de dar feedback nos puede llevar a dar oportunidades de mejora. Por supuesto, hay cuestiones muy administrativas como la organización académica, que es inscribir materia, que es no inscribir materias, que si las relaciones, que si las prácticas, la gestión administrativa cada vez que voy el departamento está cerrado, o el horario de atención es de 8 a, no sé, de 8 a 9, entonces cuando ya yo llego está cerrado. La vida universitaria, esto es una de las dimensiones que más ellos hacen énfasis. Ellos esperan que la universidad también sea un espacio integral y entonces, espacios culturales, espacios deportivos, espacios donde ellos puedan tener acercamiento a la ciencia, a la tecnología, a las artes, y creo que en eso las universidades últimamente se están poniendo como las pilas, es decir, ¿cómo hacemos que la experiencia universitaria sea lo más integral posible? Entonces ya tú escuchas que sí, teatro universitario, que sí, artes universitarias, que sí, agrupaciones estudiantiles, me siguen. Y por supuesto, la infraestructura de servicio es algo que se repite en todos los niveles educativos. Las fortalezas del carácter es otro elemento importantísimo que la literatura hace referencia. ¿Qué son las fortalezas del carácter? Las fortalezas del carácter son rasgos de la personalidad que ha propuesto la psicología positiva como factores o rasgos de la personalidad que construyen una vida buena. Son 24 fortalezas del carácter, no voy a hacer énfasis en todas, pero lo que sí se ha encontrado es que, por ejemplo, la espiritualidad se relaciona mucho con una experiencia universitaria adecuada, igual que la autorregulación, igual que la gratitud, igual que la mente abierta. Entonces, hay todo un espacio y una línea de investigación muy interesante. Por ejemplo, acá trabajamos mucho, Rubia, Cobo y yo, sobre cómo las fortalezas del carácter pueden ser mecanismos psicológicos que permitan la adaptación universitaria de manera más satisfactoria. Por ejemplo, crear programas de fortalezas del carácter donde cada estudiante reconozca su fortaleza,
y las pueda poner en práctica en el espacio universitario. Otro de los temas importantísimos es el compromiso académico y la prosecución. Cuando hablamos de compromiso académico, se hace mucho énfasis en lo conductual, es decir, qué tanto yo me planifico, y ahí también se puede hablar de aprendizaje autorregulado, qué tanto yo me comprometo y conductualmente llevo a cabo acciones para avanzar en mi trayectoria educativa. Una de las cuestiones que más genera malestar o bienestar en los estudiantes universitarios es el tema de la prosecución de los estudios. O sea, y por supuesto eso está relacionado mucho con el proyecto de vida y las aspiraciones que tenga cada uno. Y esto, por supuesto, vuelve a tener mucho sentido cuando hablamos de la dimensión de proyectos de sentido y de crecimiento personal del bienestar. Por supuesto, la resiliencia es un tema importantísimo porque, bueno, ¿qué pasa cuando las cosas no suceden como yo las esperaba? Es decir, aplazo materias. Entonces, ¿cómo afronto yo aplazar materias? ¿Cómo afronto yo? Una de las cosas que los estudiantes reportan mucho son dificultades en el relacionamiento con los profesores. Bueno, ¿qué hago yo ante esos eventos? ¿Qué hago yo cuando, aunque estudie, aplazo un examen o pierdo un examen? Entonces, la parte de resiliencia vista desde los estilos de afrontamiento es algo muy importante. Por acá nos comenta Francisco Bravo, déjame poner un poco más grande esto. Francisco Bravo nos dice, en Chile, 1 de cada 3 de los estudiantes reprueban 1 año y medio en cursar una carrera de educación superior. Además, con la llegada de la gratuidad para cursar una carrera, según su condición socioeconómica, se ha constatado un porcentaje muy importante de estudiantes que deciden cambiar de carrera después del primer año cursado, por ausencia de orientación vocacional en el periodo secundario. De ahí que pienso que el concepto de resiliencia y las fortalezas del carácter pueden reinsertar a un estudiante con una alta y reciente malestar por fracaso estudiantil. Bueno, entendiste muy bien la idea porque eso es lo que traté de explicar en pocas palabras, o sea, y hacia allá va la reflexión, o sea, cómo los servicios de orientación y bienestar estudiantil pueden tomar todos estos hallazgos y entender que cuando hablamos de bienestar y cuando hablamos de salud mental universitaria, también hablamos de una adecuada orientación vocacional y de cómo los estudiantes pueden poner en servicio sus fortalezas, sus competencias, como las llamemos, para solventar los distintos problemas que va a tener la vida universitaria. Porque, bueno, todos pasamos por la universidad, todos los que estamos acá, y sabemos que la vida universitaria es muy retadora y más a una edad donde mi autoconocimiento no está bien logrado y no sé muy bien con los recursos personales que cuento y muchas veces tampoco sé con los recursos sociales o los recursos institucionales con los que también cuento. Entonces ahí es donde se hace mucho énfasis en competencias socioemocionales, fortalezas del carácter y cómo estos pueden ser medios para lograr el compromiso académico y la prosecución. Por supuesto, esto es una invitación a los servicios de orientación tanto en la prevención como en la promoción de trayectorias educativas saludables. Muchas gracias por ese comentario y para ir cerrando esta idea, otro de los elementos, y además que esto se investigó mucho en pandemia, es el continuum de salud mental. Esto es una teoría muy larga, pero la trataré de explicar brevemente. El continuum de salud mental explica la salud como una línea. ¿Ok? En una línea tenemos el malestar y en el otro extremo tenemos el bienestar. Y vamos a encontrar entre ellos ciertos grados. Un grado que se encuentra es languidez, la languidez psicológica. O sea, es esa gente que no está deprimida, ¿ok? Pero que sencillamente no le encuentra un sentido a la vida. Y eso está sucediendo mucho con los estudiantes universitarios. O sea, yo me inscribí en una carrera, no sé para dónde va esto, cumplo lo mínimo, muchas veces no voy a clases. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudiantes que tienen dificultades en la carrera universitaria no necesariamente lo hacen porque tengan una gran afectación psicopatológica o porque estén deprimidos, sino que sencillamente se encuentran en ese estado de languidez que puede ser la puerta a otros estados psicopatológicos, pero que es donde la resiliencia y los espacios de bienestar estudiantil tienen mucho que hacer. Es decir, ¿qué pasa con este estudiante que no está enfermo, no está deprimido, pero tampoco funciona adecuadamente la experiencia universitaria?
Y estadísticamente, muchos de nuestros estudiantes universitarios están en ese estado de languidez. O sea, como que, bueno, yo vengo porque tengo que venir, participo porque tengo que participar y cumplo lo mínimo como para salvar el curso. Entonces allí, y esto además se vio mucho en pandemia. Bueno, a gente que como que, bueno, ¿qué más? No tengo más nada que hacer, sigo esto como, bueno, para seguir para seguir una ruta, pero no necesariamente están muy conectados con la ruta. Lo que quieran profundizar sobre eso es la teoría de continuum de salud mental de Keyes, que Keyes también habla del bienestar social. ¿Hay algún comentario, algo que quieran compartir antes de avanzar? Si quieres, Entonces, Diego, perdón, si quieres te interrumpo cuando se aparece un comentario, chévere, ¿te parece? Para que avance. chévere. Entonces, para ir recapitulando, bienestar estudiantil o bienestar escolar estudiantil, vamos a tener la connotación positiva, es decir, la experiencia agradable. Nos vamos a encontrar espacios de dinamismo y espacios de cambio, así como espacios estáticos, y se hace mucho énfasis en el estado emocional positivo frente al modelo de déficit. ¿Ok? Y también hay que hacer mucho énfasis en el equilibrio o armonía que la persona reporte con el contexto. En el entorno escolar se refiere a la capacidad de adaptación mutua escuela-estudiante. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de los alumnos se sienten bien en la escuela cuando son capaces de adaptarse a sus expectativas y exigencias. Entonces, por eso, esos programas de orientación, de adaptación a la educación inicial, a la educación primaria, a la secundaria, a la universitaria y técnica, son importantísimos porque de alguna manera ubican a los estudiantes en un espacio y qué es lo que se espera de mí y cómo debo yo interactuar con este ambiente. Entonces, importantísimo tener una visión multidimensional del bienestar. Fíjense cómo distintos elementos van construyendo el bienestar. El bienestar es contextual, el bienestar no se construye en un vacío, se construye en un clima de convivencia, en un clima escolar, en el relacionamiento con pares, en el relacionamiento con profesores y en una comunidad educativa real. Y por supuesto es multifactorial. ¿Okay? Aunque hay énfasis en algunas tradiciones, o sea, como se dan cuenta, algunos modelos son más subjetivos, de corte hedónico, algunos modelos son psicológicos, como los multidimensionales de Seligman y de Carol Reef, y por supuesto el social, como es el de Keynes. ¿Okay? Son como puntos o highlights importantes antes de avanzar. Entonces, el otro lado de la moneda, cuando hablamos de bienestar escolar, es el personal docente. Y esto es una frase que a mí me encanta y que yo siempre traigo a colación. El maestro es el corazón del sistema educativo. Cuando uno investiga bienestar, la mayoría de publicaciones están centradas en el bienestar estudiantil, pero muy pocas están centradas en el bienestar docente. Y no solamente porque nosotros seamos docentes, sino que los promotores de cambio del sistema educativo en todo caso son los docentes. Y en todo caso, ¿cómo enseñar algo que yo no sé? Entonces, es increíble y abrumador cómo en la literatura científica se trabaja mucho con estudiantes, pero se trabaja poco con docentes. Entonces, inclusive puedo decir que en una relación de 10 estudios, uno de cada 10 trabaja con docentes. Entonces, este es un constructo mucho menos explorado, ¿ok? Que el bienestar estudiantil. Entonces, acá, antes de avanzar, ya que todos de alguna manera, o la gran mayoría, tenemos funciones docentes, me gustaría saber cuáles son esos factores o elementos que creen ustedes que impactan en el bienestar docente o en el bienestar del personal docente. Mientras escriben, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Mientras escriben en el chat sus reflexiones. Las espero por allí.
La buena comunicación colabora con ello, comenta Camila. La buena comunicación, así es. Vamos a ver, ustedes como docentes o personal docente, ¿qué o cuáles elementos creen ustedes que han impactado en su bienestar? Camila nos habla del trabajo colaborativo, Marcelo nos habla de la carga académica, la presión por publicar, no solamente por publicar, sino que sea en Scopus, Web of Science, Q1, o sea, muchos requisitos. El manejo con los estudiantes, los apoyos que pueden existir para la enseñanza en estudiantes, exactamente, o sea, también vamos a encontrarnos, como nos dice Marcelo, como nos dice Camila, que hay varios elementos que van a impactar en esa construcción de bienestar docente. ¿Ok? Bienestar docente también ha sido un concepto que ha tenido el mismo tratamiento que bienestar estudiantil, es decir, no hay un constructo propio, se está apenas construyendo que hable de bienestar docente. Lo que sí tenemos son aproximaciones desde teorías del bienestar que han tratado de acercarse a la teoría de bienestar docente. ¿Ok? Por acá tengo más comentarios. Valentina nos habla del reconocimiento, respeto a la labor, colaboración entre pares, vínculo con estudiantes, evitar la sobrecarga, así como los estudiantes de secundaria y de universidad también evitan la sobrecarga. Una de los fuertes desafíos de nosotros como docentes es la sobrecarga, porque muchas veces nuestro trabajo no termina cuando salimos del instituto, sino que también lo traemos a casa. Entonces ahí también viene un gran tema. Cómo llevar un sano balance entre el trabajo de casa y el trabajo profesional, ¿ok? Y eso fue una de las cosas que la pandemia también fue muy fuerte para nosotros los docentes. Formación continua, confianza en la labor y liderazgo. Francisco nos habla de percepción de eficacia profesional. Esa es una de las variables más importantes que predice el bienestar docente, que es la autoeficacia. ¿Qué tanto tú te percibes eficaz para la labor docente? Silvia nos habla del respaldo de la institución, eso es importantísimo, y espacios de autocuidado, apoyo en formación continua. Bueno, Valentina habla de construcción de comunidad y relaciones positivas con pares, como compartir y conocer trabajos. El trabajo con otros profesionales. Entonces, bueno, mientras de los docentes vamos a verlo desde dos lugares que van a confluir. Por un lado, una mirada personal, que son los recursos psicológicos. ¿Okay? Y por otro lado, las claves contextuales. Allá en Chile hay unos investigadores muy interesantes, que hacen trabajos muy interesantes, que hablan de bienestar docente. Inclusive uno de ellos desarrolló un taller para llevar a cabo, para promover el bienestar docente, y él lo hace basándose en la teoría de Carol Riff. Entonces, bueno, ¿qué ha encontrado la literatura como recursos psicológicos que promueven el bienestar docente? Bueno, uno de ellos es la expresión y regulación emocional. Y todos los que estamos acá sabemos que el tema emocional es importantísimo. Desde la expresión hasta la regulación. Y voy a colocar ejemplos muy grotescos y muy criollos para que entendamos esto. La expresión y la regulación. A veces nosotros estamos en clase y los muchachos dicen algún disparate y uno controla la cara, la expresión emocional, para no reírse con ellos o de ellos. O sea, la expresión emocional es importantísima. Entonces, uno escucha lo que escuche, uno trata de mantener su cara de profesor. Entonces, la expresión emocional es sumamente importante. Y la regulación emocional lo es más aún. ¿Qué sucede ante eventos disruptivos en el aula? Yo soy personal docente, tengo que actuar como docente y tengo que actuar como adulto. No puedo vincularme desde un lugar de la ira, de la rabia, de responder como me están hablando. Entonces, esas dos variables son muy importantes. O sea, cómo expreso emociones en el aula y cómo regulo emociones en el aula. ¿Ok? O sea, casi que a veces somos actores también. Bueno, yo siempre digo que la docencia tiene mucho también de las artes y del teatro. O sea, cómo regular emociones muchas veces displacenteras en el salón de clase, ese es uno de los grandes retos.
El engagement, entendido desde el punto de vista de salud ocupacional, el engagement se ve expresado en qué tan dedicado estás con la tarea, qué tan entusiasmado te sientes con la tarea y qué tanto vigor expresas en la tarea. Desde un punto de vista muy teórico, el compromiso, el engagement, es muchas veces entendido como el bienestar docente, ¿ok? Y el engagement es entendido como el antídoto para, ¿cómo se llama esto? Cuando uno deja la docencia, bueno, los docentes que desertan, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero el engagement sería como esos factores protectores que harían que los docentes no dejen el trabajo. Las estadísticas son espeluznantes, son sumamente preocupantes. La mayoría de los docentes a su 5º año abandonan la profesión. Bueno, y sabemos por qué, porque la profesión tiene múltiples riesgos psicosociales y también vemos que desde el punto, en el país donde estemos, las estrategias de sueldos o las estrategias de negociación, y como ustedes también lo decían allí, el reconocimiento de la labor social se ha perdido. Ser antes docente era muy prestigioso y era muy valorado en la comunidad, y ahora más bien los docentes han pasado a ocupar un lugar muchas veces no de respeto y no de consideración. Entonces, eso es un tema no solamente latinoamericano, sino que es un tema que está pasando en los sistemas educativos y las estadísticas son impresionantes, ¿ok? Otro es la autoeficacia docente, como decía un compañero por acá. La autoeficacia es qué tan eficaz te sientes tú para llevar a cabo la situación educativa. Y la autoeficacia tiene distintas dimensiones. Una es la didáctica, o sea, qué tan competente te sientes tú para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra es el proceso de evaluación. Y una de las que más impacta en el bienestar es la autoeficacia para el manejo con estudiantes. Porque inclusive muchas investigaciones han hecho énfasis en eso. Una de las cosas que más le cuesta a los docentes no es la parte didáctica, sino el interrelacionamiento con los estudiantes, porque vamos a estar claros que muchos estudiantes tienen algunas características particulares de personalidad, o son negativistas desafiantes, o tienden a ser groseros, o tienden a ser respondones, o preguntan y preguntan y preguntan. Entonces, muchas veces esas situaciones de manejo interrelacional son las que generan más estrés docente sobre el trabajo como tal, didáctico o de evaluación. ¿Ok? Entonces, hay que trabajar mucho en dotar al docente de herramientas para un sano relacionamiento con los estudiantes. ¿Ok? Y fortalezas del carácter, bueno, yo siempre hablo de fortaleza. Hay fortalezas del carácter importantísimas, son muchas, pero por ejemplo, el amor por el conocimiento. O sea, muchos de nosotros enseñamos materias de áreas de conocimiento que nos apasionan. Entonces, eso es una fortaleza del carácter importantísima. Otra sería la creatividad. O sea, ¿qué tan creativo puedo ser para planificar situaciones de enseñanza y aprendizaje? Otra, por supuesto, es el optimismo. O sea, si yo creo en esta generación y creo que puedo ayudarles en esa concreción de un proyecto de vida profesional, o un proyecto de vida en general, o sea, para eso está la educación. El humor, muchas veces hay que tomarse las cosas con humor para no sentarse a llorar. Entonces, hay fortalezas del carácter que van a ayudar a los docentes a salir de manera satisfactoria de los espacios educativos. Seguramente ustedes también, yo ahí les devuelvo esta pregunta. ¿Cuáles de estos recursos psicológicos, mirando su vida como docente, les ha servido como un factor protector? La expresión y regulación emocional, el compromiso con el trabajo, la autoeficacia docente, las fortalezas del carácter. Incluso también cuando hablamos de fortaleza, hablamos de trascendencia. Hay muchas personas que dicen, yo me quedo en la docencia porque siento que tengo un rol moral importante, o sea, preparar profesionales o estudiantes para el futuro, o sea, se conectan también desde la trascendencia, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta con los recursos psicológicos? Los recursos que cuentan los docentes. Bueno, mientras los piensan, tenemos también las claves contextuales. Las claves contextuales, de alguna manera, es el contexto.
y ya nos salimos un poco de los recursos individuales. Ahora vamos al contexto. Lo que más predice el bienestar de profesores es la colaboración y el reconocimiento de pares, como muy bien ustedes los decían. O sea, ¿qué tanto trabajo colaborativo hay en el contexto donde yo estoy? ¿Y qué tanto reconocimiento hay de los pares? O sea, inclusive uno de los factores de protección más importantes que se ha estudiado mucho en profesores nobles o profesores jóvenes en ejercicio versus los profesores seniors es ese sentido de apoyo, de liderazgo compartido o ese espacio de colaboración en el cual el docente senior apoya de manera activa a un profesor joven. Inclusive en el mundo se están buscando las maneras de que en las políticas de formación docente, de manera activa, más allá de las prácticas profesionales, sino que se creen espacios en los cuales docentes seniors puedan apoyar a docentes jóvenes. Porque vamos a estar claro que muchas veces también la docencia es un trabajo muy solitario. O sea, uno tiene un programa, uno da la clase, pero cuando uno tiene dudas o problemas, a veces es difícil que un par esté allí para responder. Y eso es una de las cosas que más se repite en la literatura. ¿Ok? El clima de aula es importantísimo y por supuesto es ahí donde también nosotros tenemos mucho que ver. O sea, ¿cuál es el clima de aula y cómo construyo yo ese clima de aula? Construyo un clima de aula colaborativo, construyo un clima de aula armonioso. ¿Qué tipo de participaciones promuevo en mi salón de clase? O sea, ¿qué valores se trabajan en mi salón de clase? ¿Ok? Estas son cuestiones que debemos comenzar a pensar de manera consciente, es decir, ¿qué clima de aula hay en mi salón de clase? ¿Me siento reflejado en ese clima de aula? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Ok? Y bueno, y ustedes muy bien lo venían describiendo su participación en la gestión directiva. Muchas veces los docentes se sienten solos o no se sienten apoyados por la gestión directiva. Entonces acá se habla mucho de un liderazgo transformacional, un liderazgo situacional, donde los directores y los coordinadores apoyen a los docentes en las decisiones que se toman. Muchas veces los docentes reflejan en los estudios que se sienten solos en la gestión directiva o en la gestión escolar, porque muchas veces las decisiones son tomadas de manera no consensuada o no consulta, o cuando sucede algo en el salón de clase, donde el docente requiere o espera apoyo del sector directivo, no lo tiene. Otra cosa que he estudiado en la literatura son los liderazgos sumamente coercitivos o los liderazgos muy supervisores. Los estudios indican que entre todos los estilos de liderazgo en gestión educativa, lo que más se recomienda son liderazgos transformacionales, liderazgos donde se les dé espacio de autonomía al docente, pero que la gestión directiva esté presente cuando el docente lo requiera. Y otra, por supuesto, que de aquí no escapamos ninguno de nosotros, es el impacto de las políticas públicas educativas, o sea, la masificación o la cuestión de salario o la cuestión de reconocimiento de crédito o el desarrollo o no de la carrera docente. O sea, esas cuestiones que muchas veces dependen de cuestiones gremiales o de cuestiones de legislación, también frustran mucho al docente. Entonces, una de las alternativas que plantea la literatura al respecto, y por ejemplo nosotros en nuestra línea de investigación hemos trabajado mucho en esto, son las comunidades de aprendizaje profesional docente, que me parece una idea genial y además factible, es decir, que en las comunidades, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, se puedan crear comunidades de aprendizaje profesional docente en donde se trabajen temas de bienestar. Ojo, acá porque estamos hablando de bienestar, pero puede ser una comunidad de aprendizaje profesional docente también en didáctica especializada en un área del conocimiento, me explico, pero las investigaciones están encontrando que donde existen estas comunidades de docentes en los cuales se crean espacios de aprendizaje profesional,
el bienestar docente se ve protegido. ¿Por qué? Porque hay un espacio de pares, hay un espacio de colaboración entre pares, de escucha de pares, donde yo puedo llevar un problema, sea académico o de cuestión de interrelacionamiento social con estudiantes, y puedo ser escuchado, puedo obtener un consejo. Entonces, esa parte sería, o sea, es como una solución bastante factible que la literatura está llevando a cabo. No sé si han escuchado antes el término de comunidades de aprendizaje profesional docente. Cuéntenme un poco por acá, antes de avanzar por el chat, ¿se ven reflejados en estos factores de protección docente? ¿Hay alguno que no está acá enlistado que ustedes creen que debería estar? Cuéntenme un poco sobre eso. Vamos a dar un tiempo mientras escriben. Francisco nos comenta, es curioso que acá en Chile, parte de ese espacio de contención y apoyo profesional entre pares, esa comunidad de aprendizaje, se encuentra anidado o se ha creado en redes sociales. Bueno, es curioso, pero no me sorprende porque, bueno, fíjate que ahora el mundo también es digital y el mundo es online. Yo no conozco ninguna de las redes que hablas, pero eso también nos habla de cómo los profesionales se autoconvocan, y si no encuentran ese espacio de contención donde deberían, entonces comienzan como gremio a apoyarse y a generar espacio. Me imagino yo que son como grupos donde se pasan, no sé, información, estrategias, para llevar a cabo los problemas más comunes a los que se enfrentan. Bueno, si alguien está escribiendo, voy a ir avanzando. Si llega un comentario, lo vemos. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica en la promoción del bienestar? Bueno, hay algo alentador o algo bastante positivo, que es que el bienestar es permeable, es maleable y es modificable. Entonces, en estudiantes como en docentes, pero vamos a separar la lámina en dos para ir organizados. En estudiantes, la evidencia empírica nos dice de distintas intervenciones que han demostrado eficacia. Por ejemplo, hay gran variedad de intervenciones con estudiantes orientadas al bienestar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el programa Creciendo Fuerte. Es un programa que se lleva a cabo en Uruguay basado en las fortalezas del carácter. Es un programa bastante práctico donde se dan talleres basados en las fortalezas del carácter, se consolida el concepto y se dejan estrategias muy concretas, muy relacionadas a la etapa evolutiva para que ellos lleven a cabo. También está, por ejemplo, el gimnasio de fortalezas, pero también hay otros programas basados, por ejemplo, en CEL, que es la abreviatura en inglés de Social Emotional Learning, así como CASEL, que están basados en competencias socioemocionales, y también intervenciones específicas. Por ejemplo, se trabaja mucho habilidades de inteligencia emocional, se trabaja mucho de competencias socioemocionales, se trabaja mucho en autorregulación. Lo que nos dice la evidencia en estudiantes es que es importante vincular estos programas de intervención con tres dimensiones de la vida. Uno, la estudiantil, o sea, lo que no podemos dejar de lado,
que la experiencia estudiantil debe estar presente en estos programas, es decir, dificultades en las materias, dificultades con los compañeros de clase, dificultades con el profesorado, pero también debemos buscar estrategias para que ellos puedan traer situaciones de su vida en general. Entonces, estos programas deben dejar espacio para tratar problemáticas escolares y problemáticas de la vida real. ¿Ok? Eso es lo que más se recomienda. También se recomienda que sean sesiones cortas, que sean programas que no superen 8 sesiones. También se recomienda, o lo que dicen los programas más exitosos, es que estén integrados al espacio curricular, que haya apoyo de la gestión directiva y de los docentes para llevar el programa a cabo. Y 3, que de alguna manera se busque ese espacio curricular para garantizar la obligatoriedad. Es decir, tengo que ir a, porque es un espacio curricular como una materia más. Entonces, esas son de alguna manera las recomendaciones que dan los programas con mejor éxito. No sé si alguno de ustedes conoce una experiencia chilena que trabaja de bienestar con bienestar estudiantil, pero seguramente si buscamos los antecedentes en Chile nos vamos a encontrar con programas muy exitosos también. Hay programas que llevan a cabo desde el punto de vista cualitativo, hay programas que llevan a cabo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, que se recogen evidencias de su funcionamiento, ya sea a través de un pre y un post, y se calculan los efectos significativos, pero también hay programas que han llevado a cabo, por ejemplo, estrategias cualitativas, donde también se puede ver que el funcionamiento del programa ha sido exitoso en el desarrollo de factores protectores en los estudiantes. En profesores, también la evidencia empírica muestra que el bienestar del docente es modificable y debe hacerse énfasis en 2 asuntos: en factores protectores y prevenir los principales riesgos laborales. Y una teoría muy interesante que explica esto es la teoría de las demandas y los recursos laborales. Es decir, estamos en constantes demandas en nuestro contexto laboral y hay una serie de recursos personales que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor el trabajo. Entre esos recursos laborales nos remitimos a la lámina anterior cuando hablamos de recursos psíquicos o recursos personales. Hablamos de autoeficacia, hablamos de regulación emocional, hablamos de engagement. O sea, esta es una teoría que le da un fundamento teórico y un fundamento científico a las intervenciones en las cuales se hacen énfasis en recursos personales de los docentes. ¿Ok? Y también una cosa que nos dice la literatura para cuando diseñemos este tipo de intervenciones es que deben incluir 2 niveles. Un nivel de dimensión de crecimiento personal de los docentes, es decir, donde ellos puedan aprender de autorregulación, de autoeficacia, de asertividad, de manejo de conflicto y que lo apliquen en su vida. Pero también una segunda en su vida personal. Y también una segunda dimensión donde se aplique en el desarrollo profesional docente. Es decir, ¿cómo puedes tú esta asertividad, esta autoeficacia, este engagement, esta regulación emocional, ponerla al servicio del desarrollo profesional docente, ya sea planificando proyectos educativos, ya sea planificando espacios de enseñanza y aprendizaje basados en esto, o viéndolos como eje transversal para ponerlos en práctica en el aula. Entonces, fíjense que tanto en estudiantes como en personal docente, la recomendación es similar, es decir, de alguna manera, atender la integralidad de la persona, tanto vida personal como vida estudiantil o vida de desarrollo profesional docente. Incluso cuando se hacen estudios de exploración de necesidades en formación docente profesional. ¿Qué quiere decir esto? En docentes que ya están en ejercicio. Una de las cosas que más demandan los docentes es formación en competencias socioemocionales, formación en competencias de autocuidado y formación para el trabajo con niños con necesidades educativas especiales o con algún tipo de diversidad funcional. Entonces,
Y lo que hemos pasado por las facultades de educación o por colegios de educación, sabemos que muchas veces se nos hace énfasis, y como tiene que ser, en lo didáctico, en lo pedagógico y en lo andragógico, pero a veces se nos descuida un poco esto de lo personal. Por ejemplo, ahorita hace algunos meses tuve la dicha de que me invitaron como asesor para crear una materia en una escuela de educación que era una materia orientada a crecimiento personal y desarrollo profesional docente. O sea, una materia en el pregrado donde ellos pudiesen encontrar factores protectores, o sea, en su personalidad, factores protectores contextuales, es decir, bueno, cuando ustedes salgan a trabajar, que es bueno tener en cuenta la formación de pares, buscar un par senior, o sea, bueno, comenzar a brindarle estas herramientas a los futuros docentes para, bueno, que tengan una sana trayectoria al mundo laboral docente, y por supuesto, una de las cosas que más se busca es la permanencia del docente. Así como también se habla de alta deserción estudiantil a nivel latinoamericano, inclusive iberoamericano, una de las cosas que está pasando es la deserción del docente. Entonces, a la hora de políticas públicas en formación docente es importante, así como también es importante el conocimiento especializado en la materia que uno dicta, en el área de conocimiento que uno dicta, también contar con herramientas de autocuidado para llevar la docencia de la mejor manera. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer algún aporte o comentario? Déjenme revisar el chat. Por acá nos decían... El espacio de regulación psicológico no se da mucho en donde mi escuela. Bueno, ahí hay algo entonces donde se puede comenzar a promover un espacio de contención. Esto en estudiantes y docentes escolares para hacer la diferencia con respecto a lo que ocurre en la universidad. Bueno, a ver, si digamos que esto es algo que puede ser aplicado a personal educativo de distintas modalidades, porque entonces cuando hables de impacto de políticas públicas, vas a tener, por ejemplo, en los universitarios la demanda, por ejemplo, de publicación, de Scopus, de Web of Science, de la postulación a proyectos, pero cuando te vayas a los de primaria y secundaria van a tener otro tipo de demandas organizacionales. O sea, lo que quiero decir que estos pueden ser factores comunes en mayor o menor medida y que vamos a verlos en escalas de colores de acuerdo al nivel educativo donde cada uno trabaje. ¿Me explico? Ahora, los recursos psicológicos, digamos que sí, como hay como cierto acuerdo en la literatura que a pesar de los niveles educativos, estos son como los recursos en los cuales los docentes se ayudan. Por supuesto, para nadie es un secreto que los profesores que trabajan con niveles educativos más bajos, como preescolar o educación inicial o primaria, tienen un mayor desgaste desde el punto de vista emocional, porque bueno, están en contacto directo permanente con el grupo de niños, mientras que muchas veces los que son de secundaria o de universidad o técnicas van cambiando de grupos de manera constante. Entonces, digamos que el acompañamiento no es tan intenso. Francisco nos dice, para profesores en el año 2020, el Ministerio de Educación sacó una herramienta llamada Claves. ¿Será esa la que yo conozco? Como una bitácora para acompañar a los docentes a través de estrategias concretas para su bienestar socioemocional. Y semanalmente en cada escuela y colegio en Chile se realiza 1 hora y media a 2 horas de GTP, eso no sé qué, que son espacios de desarrollo profesional de trabajo y que abordan las temáticas profesionales y técnicas asociadas al currículo y la dimensión contextual. Ese seguramente es lo que yo te estaba hablando, que hace un momento dije que hay investigadores chilenos que están llevando esto a cabo de manera muy interesante, y yo no me debo acordar del nombre, pero posiblemente tiene que ver con esto que tú me estás comentando acá, y también hay unos que están llevando a cabo programas más específicos. Entonces, la invitación estaría, en que cada uno de ustedes, como personal docente, identifique cuáles son los recursos psicológicos que me ayudan a mí o mis factores protectores ante la docencia y cómo potenciarlos. 2, cómo estas claves contextuales les puedo sacar provecho y si es viable o no
la construcción de comunidades de aprendizaje profesional docente en el espacio donde tengo ejercicio. El bienestar docente y el de los estudiantes son muchos puntos interdependientes. Si los recursos son escasos, el bienestar de quién se debe priorizar. Bueno, usualmente se prioriza, por eso dije hace un rato, en la literatura es un ejemplo de eso y las políticas públicas que, bueno, la masificación nos da respuesta al bienestar de los estudiantes. Sin embargo, es allí donde los espacios de formación docente deben, o sea, ya acá viene lo gremial, o sea, como desde el punto de vista gremial, los docentes comienzan a conquistar espacios en un mundo donde cada vez los recursos son menos. Y ahí vienen, bueno, cuestiones de políticas públicas, de gestión de recursos, o sea, muchas cosas que escapan de nosotros. Yo creo que, ya que veo tu segundo comentario, entendiendo que lo ideal debiese trabajarse el bienestar escolar considerando todos sus elementos y de manera integral. Bueno, ahí es donde viene la astucia también de la gestión directiva o de la persona que tome decisiones, la gestión directiva, coordinadores, o sea, vamos a estar claros que el mundo ideal no existe, ¿ok? Pero ¿cómo podemos crear una política de bienestar escolar donde reconozcamos a cada uno lo que se puede, sabiendo que hay espacios que no vamos a poder negociar? ¿Me explico? O sea, eso también está un poco de mano izquierda que dicen por allí de cómo trabajar el bienestar. O sea, tampoco podemos llegar a complacer individualidades. ¿Me explico? O sea, estos son como pinceladas en las cuales la gestión escolar puede inspirarse, pero hay que tomar decisiones. Y bueno, y ahí es donde viene la gestión administrativa, la gestión escolar. ¿Me explico? O sea, ya ahí es algo muy particular. En tu opinión, ¿qué rol juegan en el bienestar escolar el bienestar de los asistentes de la educación y el de los apoderados? Los asistentes de la educación pueden ser los asistentes de aula. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué son los asistentes de la educación? Vamos a ver. Me refiero a todos los adultos del Sí. colegio que no son docentes. Ya entendí la pregunta. Bueno, mira, juegan un papel importantísimo, por eso te decía que dentro de esa construcción de bienestar vamos a tener múltiples actores. En la definición de ese proyecto de convivencia o de ese proyecto de clima escolar, tendríamos que tener bien claro cómo va a ser el accionar de los adultos que allí interactúan. Es decir, o sea, qué se espera de los docentes, qué se espera del personal administrativo, porque claro, yo hice énfasis en estudiantes y docentes, pero el personal administrativo de alguna manera también es regulada por la gestión, la gestión de centro, la gestión directiva, como la llamen allá. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, o sea, tener reglas claras, cómo responderle a los alumnos ante las necesidades, y ahí, bueno, entran secretarias, secretarios, o sea, personas que no son docentes, pero que velan por el funcionamiento de la escuela. Entonces, sí es muy importante. Y como además la literatura nos dice el rol de los apoderados es importantísimo. Fíjense que tanto en primaria como en secundaria, un apoderado, padre o madre representante, presente, activo y que esté allí como adulto significativo es importante. Ahora, ya ese ha sido también un tema histórico de la educación. Cómo convocar a padres que cada vez más están más ocupados en una realidad multiempleo para atender a las demandas de los chicos en la escuela. Bueno, ya ese es uno de los grandes desafíos que tiene la educación. O sea, cómo seguir convocando padres ante una demanda multiocupacional o de multiempleo en las cuales se encuentran insertados los padres. Porque para nadie es un secreto que la vida, sin importar el país donde hablemos, se ha hecho cada vez más costosa y los padres tienen que trabajar. Ya como pido un día, o sea, esas son cuestiones que son transversales a la gestión educativa. No, es algo que va más allá de bienestar escolar. Bueno, entonces yo creo que ya puedo dar por terminada entonces la participación. Sin embargo, primero agradecerles a todos por sus excelentes y nutritivas participaciones.
me voy bastante contento de que pudieron llevar a su experiencia y a su contexto la teoría que hemos ido desarrollando. Y creo que dejamos espacio todavía, Cecilia, por si alguien quiere participar o alguna reflexión. Perfecto, Diego, sí. También agradecerte a ti por la claridad de tu exposición. La verdad es que ha sido un agrado escucharte. Muchas gracias también por el tiempo para responder cada una de las preguntas. Y vamos a dar también unos minutitos más por si alguien tiene alguna duda que no haya sido resuelta en el transcurso de la presentación. Y de lo contrario, cerramos acá. Vamos a dar unos minutitos, Diego. Sí, claro, vamos a Un dar par un de minuto minutitos. por si alguien quiere refrescar algo o está escribiendo algún comentario. Todavía tenemos tiempo para atender Alguien me indicaba el correo, por acá les dejo mi correo institucional, por allí me pueden escribir y, y atender cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación, a la audiencia, porque acá me dicen gracias, gracias. Más bien el agradecido soy yo por el espacio y además me encanta que, como le dije, tanto el lunes en otro coloquio de la Universidad del Desarrollo se habló de clima escolar y convivencia y bienestar y ahora le damos otro espacio a bienestar. Entonces, esto quiere decir que se está pensando en esto y debemos intervenir en esto en múltiples lugares de Latinoamérica. Lo que Mira, gracias Cecilia, te dicen por acá. Voy a Nada, dejar, Francisco. voy a dejar de compartir porque mientras ellos piensan algunas dudas o comentarios, sí les voy a compartir por acá algunos artículos que a mí me parecen interesantes y que les puede quedar para seguir reflexionando. Por acá por el chat se los dejo. Por si hay alguna otra duda o comentario. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Vamos a esperar hasta las 5, un minutito más. Chévere. Acá hay un artículo que a mí me gusta mucho, que es un artículo que habla de psicología positiva. Bueno, me gusta mucho porque además lo escribí yo en conjunto con otros colegas, pero que habla de cómo la psicología positiva puede ayudarnos a pensar en intervenciones en bienestar docente antes y durante y post pandemia, mejor dicho. Entonces, por acá se los dejo, que les puede servir para inspirar algunos espacios de trabajo. Y en otro que trabajamos también mucho la idea de espacios colaborativos docentes y comunidades de aprendizaje, también se los dejo por acá para quienes quieran profundizar en esas temáticas. Bueno, acá me hacen una pregunta que ya sería más de orden de orden institucional, Cecilia, o la que pueda responder, me dicen que si yo puedo compartir las PPT, no sé cuál es la política que usualmente ustedes manejan con los coloquios. Por lo general la compartimos con nuestros alumnos de Magíster, Diego. Pero Jocelyn es parte, así que está más ratito. Ok, está ¿Ya? incluida. Bueno, Diego, muchas gracias primero que todo por tu tiempo, como te comentaba, por esta clara exposición, que de verdad fue un agrado escucharte. Esperamos poder tenerte nuevamente en nuestro programa o hablándonos acerca de bienestar. Agradecemos también a todos los que asistieron hoy en día por la participación, estuvieron todos muy atentos por lo que pudimos ver, así que muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, gracias, hasta luego.